Cuicat, que no san tlamatian noyolo, ni kakin cuicat, ni quita in xochitl, maca in cuetlawia, tlayocoya in ipalnemoa, nochitica un tlahtoa, mitec un nemia, mitec ya tlahuiloa, tlayocoya, ni palnemoa. Yahuateotl, Chichimecatl, Intecpili, La Ciudad de México, ciudad de ciudades, es uno de los laboratorios urbanos más grandes e importantes de nuestra época. Acompáñenos a conocerla. Bienvenidos a Ciudad de Ciudades. México es una ciudad privilegiada como pocas en el mundo. 2 de sus parajes han recibido de la UNESCO la distinción de considerarlos Patrimonio Histórico de la Humanidad. Uno de ellos es el centro histórico de nuestra capital. El otro es Xochimilco. De este lugar, asiento de un antiguo lago ya desaparecido, hablaremos ahora. De sus canales y chinampas, sus vestigios prehispánicos, parques, mercados, barrios y, por supuesto, de su gente. Esa gente de Xochimilco que por siglos, con perseverancia, acoplándose a los tiempos nuevos, ha sabido conservar sus tradiciones ancestrales y su cultura del agua. Los vecinos de Xochimilco son los habitantes de El Lago de la Perseverancia. El antiguo lago de Xochimilco, poblado de manantiales subterráneos y superficiales, hace décadas que desapareció conforme la Ciudad de México captaba más y más aguas de este milenario vergel. Pero no han desaparecido los canales. A través de los canales sobrevive secretamente el viejo lago. Y sobrevive también una agricultura originalísima y exclusiva de este lugar, las chinampas, las parcelas artificiales formadas con humus y lodos fecundos y henchidas de humedad, el venero de las flores y verduras que esta tierra produce hace casi 1000 años. Sin embargo, este reducto, el último de la antigua vida lacustre del centro de México, este venerable testimonio vivo de los 5 grandes lagos desaparecidos, los lagos de Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, enfrenta una grave amenaza. La Ciudad de México, desde principios de siglo, toma gran parte del agua de Xochimilco para abastecer su enorme población siempre creciente. La toma en tal cantidad que hizo ya desaparecer el lago. Y la misma gran urbe ha ido invadiendo los terrenos de cultivo y las áreas de canales, y va vertiendo en ellos sus desechos orgánicos y contaminantes. También con eso forzó la desecación del lago. La gran capital amenaza, pues, este jardín milenario. Lo amenaza con la desaparición. Pero los habitantes de Xochimilco, hoy en día, responden a esa amenaza de la misma manera con que lo hicieron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Por una parte, se adaptan hasta cierto punto a las exigencias de la vida actual, pero por la otra, se aferran a sus tradiciones, a su espíritu de comunidad, a su cultura lacustre. A la amenaza de la metrópolis que los rodea y los llena de exigencias, los habitantes de Xochimilco responden con una peculiar perseverancia. Fieles a sí mismos, luchan por seguir siendo los que siempre han sido. Y hasta la fecha no los han derrotado e incluso han conseguido una importante recuperación de su hábitat lagunero. De la antigua conformación lacustre del Valle de México, solo nos dan noticia los grabados y pinturas de otras épocas. Las crónicas escritas por propios y extraños, las viejas fotografías,
y el propio Xochimilco, última expresión del paisaje original de estas tierras. La fundación de Xochimilco se ubica entre los siglos X y XII de nuestra era. No ha podido reconstruirse con precisión, pues se dice que hacia el año 1429, Ixcuatl, señor de Tenochtitlan, mandó destruir todos los documentos anteriores a su reinado para que la historia de Xochimilco comenzara en su tiempo. La crónica mexicana de Fernando Alvarado de Sosomoc, poco posterior a la conquista, registra a los xochimilcas como una de las tribus nahuas que llegaron de la región legendaria de Chicomostoc. Unas fuentes históricas ubican su llegada al valle en el año 900. Para asentar sus dominios, los xochimilcas escogieron las márgenes del lago más hermoso de los que bañaban la zona, con una extensión de más de 3 kilómetros de norte a sur y casi 10 de este a oeste, es decir, unos 300 kilómetros cuadrados. Además de la multitud de manantiales que brotaban dentro de él y a su alrededor, recibía el agua de los ríos que bajaban de las montañas. Aunque el Valle de México en general era rico en recursos naturales, la región de Xochimilco lo era aún más. Había todo tipo de especies animales y vegetales de tierra y de agua. Finalmente, cuando los mexicas crecieron en poder y conquistaron todos los demás pueblos de la zona, Xochimilco sucumbió también a su dominio y se convirtió en tributario de la gran Tenochtitlan. El acuerdo fue abastecer la capital conquistadora de bienes muy diversos: alimentos, tejidos, plumas finas, a cambio de conservar la propia identidad y la vida. Los xochimilcas, ya entonces, se adaptaron a las difíciles condiciones y pusieron en juego su perseverancia. Xochimilco, lugar de las flores, fue desde aquellos tiempos el proveedor de legumbres, verduras y flores de los poblados vecinos, no solo por los dones con los que la naturaleza los dotó, sino también porque su producción agrícola se vio enriquecida con el uso de las chinampas, el sistema de cultivo a cielo abierto más intensivo que se conoce en México hasta ahora. La chinampa, del náhuatl chinamitl, terreno cercado de varas entretejidas, es una de las más ingeniosas tecnologías que nos legaron los antiguos indígenas. Sobre el origen de este sistema de cultivo tan peculiar llegaron a correr coloridas leyendas. Al igual que los antiguos xochimilcas, los campesinos contemporáneos hacen sobre el agua una cama con el jacinto o lirio que prolifera en el lago. Sobre ella esparcen desperdicios vegetales y una capa de lodo que extraen del fondo con la zoquimatla, que es una bolsa de tela atada en el extremo de una larga garrocha. Finalmente, fijan esta especie de parcela con estacas de agüejote, el ciprés de los lagos, y tiempo después plantan en sus orillas esos mismos árboles de agüejote. No hay entre los árboles de la zona ninguno mejor que el agüejote para cumplir esta función. Por un lado, desarrolla extensas raíces que afirman la chinampa al fondo del lago, y por otro, su copa crece esbelta, sin arboraciones laterales, lo que permite el paso del sol y mitiga la acción del viento. En el siglo XVI, las chinampas del sur de la Cuenca de México alcanzaban una extensión de entre 50 y 100 kilómetros cuadrados.
Se encontraban en los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco, esencialmente en los actuales pueblos de Santa Cruz Acalpixcan, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Tulyehualco, Tláhuac, Tetelco, Tezompa y Mixquic. Profundamente religiosos, como todos los hombres del México antiguo, los xochimilcas tenían dos dioses principales: Quilachtli, diosa madre, la tierra, la que hace germinar las verduras, patrona de su actividad principal, y Xipe, el dios de los orfebres. Pero también rendían culto a 16 dioses tutelares asociados con la fecundidad, la lluvia, el maíz, el comercio y la muerte. Para nuestros antepasados, el lugar de los muertos era el Mictlán, y no concebían la muerte como premio o castigo, sino como gozo. No era el límite de la vida, sino el espacio de lo inmortal y lo indestructible, y por lo tanto del retorno. El Mictlán encontró aquí el sitio ideal, en Mixquic, este pueblo cercano a Xochimilco. Aquí los muertos no se van al más allá, sino que vuelven cada año para reencontrarse con los suyos, atraídos por las ofrendas, una de las tradiciones culturales mexicanas más conocidas en el mundo. En Mixquic, el culto a la muerte es la mejor expresión del sincretismo y del mestizaje. La noche del 2 de noviembre, la luz de las velas y veladoras ilumina el encuentro con la inmortalidad. Durante siglos, la esperanza del reencuentro permanente con los difuntos ha mantenido esta tradición en Mixquic. Además de su intensa actividad agrícola, la primera de sus perseverancias, los xochimilcas desarrollaron variados oficios, la mayoría relacionados con los recursos del lago. Por ejemplo, practicaban la pesca, la cacería y, especialmente, la floricultura. Y eran hábiles en la cerámica y la cestería. Entre todos esos oficios sobresalían en uno: eran muy diestros en el trabajo de la piedra. Fueron tan competentes en labrar la piedra que en la Gran Tenochtitlan había un barrio de canteros xochimilcas. El historiador Fernando de Alba Iztlizóchitl, en el siglo XVII, se refirió a ellos como grandes maestros de obras de arquitectura y carpintería y otras artes mecánicas. Sin embargo, en Xochimilco se encontraron solo algunos vestigios de sus trabajos de escultura en piedra y escasos restos de sus construcciones, lo que seguramente se debe a la gran destrucción que significó al principio la conquista y dominación española. Las comunidades de Texcoco y Chalco y muchas otras colaboraron con los conquistadores, pero los xochimilcas no. En lo más álgido de la batalla final por Tenochtitlan, según cuenta Bernal Díaz del Castillo, el gran tlatoani Cuauhtémoc, el último emperador del México antiguo, encomendó a los xochimilcas que llevaran agua dulce a la ciudad en canoas y por la noche para esquivar los pequeños buques o bergantines que Cortés había puesto en el lago de Texcoco para sitiar por hambre y sed a los mexicas. Lo cierto es que, a pocos meses de consumada la caída del imperio azteca, los xochimilcas se pusieron a construir, bajo la guía de los frailes, los templos de la nueva fe cristiana. La religión nueva que abrazaron y que conservan con sólida fidelidad.
Los xochimilcas se adaptaron al credo que el invasor imponía, pero perseveraron en la religiosidad que los había definido siempre y supieron conservar en los ritos cristianos algunos elementos de su antigua y ceremoniosa religión. A la llegada de los conquistadores, Xochimilco era un importante señorío que rendía tributo a la gran Tenochtitlan, y su mercado o Teanquistli llegó a ser uno de los más grandes del imperio. Al bajar entre los elevados y fríos territorios del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, majestuosos guardianes del valle, los conquistadores pasaron la primera noche en Mixquic. La luminosa memoria del anciano Bernal Díaz nos lo cuenta. 47 años después de los hechos de su juventud, en 1568, fuimos a dormir a otro poblado en las lagunas, que me parece se dice Mezquique, que tenía tantas torres y grandes templos que blanqueaban. Y el cacique de él y los principales nos hicieron mucha honra y dieron a Cortés un presente en oro y mantas ricas. La conquista de Xochimilco también fue sangrienta. Para consumarla, los españoles tuvieron que enfrentar repetidos combates, insistentes luchas a muerte que costaron a los lugareños la destrucción parcial de sus templos, puentes y acequias, lo mismo que de la breve calzada de Tláhuac que dividía los lagos de Chalco y Xochimilco. Una vez establecida la Nueva España, Xochimilco siguió siendo un lugar importante, tanto económica como políticamente. Era uno de los mejores y más grandes de los pueblos del Valle de México, y por ello fue dado en encomienda al severo y cruel conquistador Pedro de Alvarado. En 1559 fue elevado al rango de ciudad por ser uno de los principales centros de abasto de alimentos. Además, Cortés otorgó diversos cacicazgos en Xochimilco a las más importantes familias indígenas de la sociedad novohispana para consolidar la nobleza india y afianzar su alianza personal con los grupos que poco antes habían encabezado los antiguos tlatoanis. 3 décadas antes de erigirse como ciudad, en 1525, llegaron a la villa de Xochimilco los primeros franciscanos, y se inició entonces la evangelización con tal entusiasmo que, según las crónicas, en un solo día se logró bautizar a 15,000 indios. Era el procedimiento que preconizaba el fraile pobre, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, bautizar por aspersión, rociando simbólicamente a una gran multitud con el agua bendita, imbuidos de la confianza de que Dios los admitiría de todos modos en el rebaño de sus almas escogidas para el cielo. Con el mismo ahínco se comenzó también la construcción de parroquias, conventos, palacios y acueductos. Varias de las construcciones emprendidas por aquellos primeros misioneros siguen en pie. Aquí, en el barrio de San Pedro, se encuentra la más antigua de ellas. Data de 1530. Parece que se edificó originalmente como una capilla poza y hoy está dedicada a San Pedro Apóstol. En el siglo XVI, las capillas poza se encontraban en las esquinas de los atrios. Los amplios espacios delante de los templos donde los primeros evangelizadores realizaban sus prédicas y se usaban para posar, para depositar las imágenes de los santos que los fieles llevaban en andas durante las procesiones religiosas. Esas procesiones que hoy en día siguen realizándose aquí mismo, en Xochimilco y en muchos otros lugares de nuestro país.
En el centro de los barrios se levanta la parroquia de Xochimilco, dedicada a San Bernardino de Siena. El personaje que cuenta la historia despertó tal fervor entre los indígenas que solicitaron a Fray Bernardino de Sahagún que tradujera su vida al náhuatl. Al náhuatl, elegante y cuidadísimo que llegó a hablar y dominar el padre Sahagún. La edificación del templo se inició en 1535, a 10 años de iniciada la evangelización. En el atrio, los fervorosos xochimilcas, convertidos ya al catolicismo, se ordenaban por barrios y se colocaban en hileras para oír misa. 50 años después, en 1585, se inició la construcción del convento, uno de los primeros que se erigieron en la Nueva España. Estos retablos fueron realizados entre los siglos XVI y XVIII. Este retablo renacentista forma, junto con el de Huexotzingo y el de Cuautinchán, la trilogía de retablos mayores del siglo XVI que aún se conservan. El retablo central del templo de San Bernardino es uno de los pocos de estilo renacentista que subsisten en México, con las bellas columnas dóricas, las del capitel más sobrio en la parte baja, y encima las columnas jónicas, con sus capiteles como cuernos retorcidos de cabra muy estilizados. Y en los dos últimos niveles, las graciosas columnas corintias de capiteles con hojas de acanto. Las esculturas de este gran retablo se deben al artífice Luis Arciniegas. Estas magníficas obras de arte eran como un retrato del cielo, una visión de la patria definitiva a donde esperaban llegar aquellos fervorosos xochimilcas cristianos del siglo XVI, lo mismo que muchos de sus descendientes de hoy en día. En el arranque hay un friso con bustos de los apóstoles y los evangelistas. Y en medio de ellos el escudo de la orden franciscana. El brazo de Jesucristo que se cruza con el brazo de San Francisco y entre ambos surge la cruz. El primer nivel está poblado por los santos sabios, los padres de la Iglesia. San Ambrosio, San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, San Gregorio Magno, el Papa que estableció el canto gregoriano, y San Agustín, el místico que imaginó la ciudad de Dios. En el segundo nivel, los fieles podían ver y dirigirse a los santos fundadores, el franciscano San Buenaventura, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, los evangelizadores de Oaxaca y jueces de la Inquisición. San Francisco de Asís, el apóstol de la pobreza, la extrema sencillez y el amor por la naturaleza, y primer patrono de la cristianización en Nueva España. Y otro franciscano, San Antonio de Padua. En medio hay un Cristo crucificado que en realidad no pertenece al retablo original. En los templos franciscanos y dominicos se volvió obligación representar a San Francisco y Santo Domingo juntos, uno al lado del otro, como señal de que ambas órdenes resolvían reconciliadas los celos con que se disputaban la evangelización del enorme territorio del virreinato, 10 veces más extenso que toda España. En el tercer nivel aparecían, y aquí se quedaron, San Lorenzo, con la parrilla donde sufrió el martirio del fuego, San Miguel Arcángel, el vencedor de Luzbel, San Juan Bautista, el primero de los santos, y San Esteban, el mártir primero del cristianismo, patrono de los diáconos. En el centro de este tercer nivel está un bello retablo de San Bernardino de Siena, el titular de la parroquia, rodeado por la familia de uno de los caciques indígenas de Xochimilco a fines del siglo XVI.
el Tlatoani bautizado Don Martín Cortés Cerón de Alvarado. Esta talla es obra del artífice Juan Martínez Montañés. El cuarto nivel, justo debajo del quinto cielo, donde reside el Creador, dos santas hacen la corte a la Virgen María. Santa Catalina de Alejandría, una de las patronas de los ejércitos cristianos, y Santa Clara, la hermana de San Francisco y fundadora de la Orden de las Monjas Franciscanas o Clarisas. La bella imagen de la Virgen se refiere a la Purísima Concepción, aunque guarda algún parecido con la guadalupana. También se la conoció como Virgen de la Cueva por los años que estuvo colocada en un apartado rincón del claustro mientras se construía este suntuoso retablo. En el último nivel está representado como un joven moreno, el Padre Eterno, con los querubines que siempre lo acompañan y bendiciendo el mundo. El resto de su escolta son efigies simbólicas de la fe y la caridad. Las pinturas de este valioso retablo son también notabilísimas. Sus autores figuran entre los artistas más apreciados del México colonial: Baltasar Echave, Juan Arrué Calzoncin y Simón Perenis. Representan en la entrecalle de la izquierda la Anunciación, la circuncisión del niño Jesús, la resurrección, la ascensión del Señor y a Santa Catalina de Alejandría. Y en la entrecalle de la derecha, la adoración de los pastores, la adoración de los Reyes Magos, la venida del Espíritu Santo, la Asunción de la Virgen y a Santa Clara penitente. Este invaluable retablo, al igual que el templo y el convento, son un retrato del trabajo arduo y la honda fe de los xochimilcas recién convertidos al cristianismo y de las primeras generaciones de sus descendientes. A todo lo largo de lo que fue la orilla del desaparecido lago de Xochimilco, por sus pueblos y barrios ribereños, se puede contar más de una decena de iglesias, prueba del éxito evangelizador de los primeros frailes. Se realizaron por iniciativa de franciscanos, dominicos y jesuitas, pero fueron erigidas y adornadas por las manos de los hábiles artesanos xochimilcas, quienes al mismo tiempo iban construyendo para ellos una nueva religión basada en su persistente y arraigadísima religiosidad de siempre. La parroquia de San Gregorio Atlapulco fue construida en el siglo XVII. San Gregorio, nombre cristiano, con Atlapulco, nombre náhuatl, expresa el sincretismo ancestral. Cada 12 de marzo se celebra aquí una de las fiestas de pueblo más concurridas de todo el Valle de México. El atrio es ocupado por danzantes y concheros que nos recuerdan el ambiente de la época de su edificación. Las bardas del atrio enmarcan el escenario de un espectáculo de luces y truenos, pues a partir de las 8 de la noche y durante 3 horas, los barrios rivales participan en una competencia de juegos pirotécnicos solo comparables con los del Zócalo cada 15 de septiembre. Todos los días, las calles se toman para el baile, el goce y el disfrute de la gente. Durante la colonia, Xochimilco siguió siendo un centro altamente productivo, y la agricultura y el comercio persistieron como sus actividades más importantes. Los españoles respetaron su sistema de chinampas y gracias a él se producían verduras, legumbres y flores suficientes para abastecer a varias poblaciones.
Además, los lagos de Xochimilco y Texcoco proporcionaban más de 1 millón de pescados al año. Los productos locales se llevaban por el agua a Chalco, Texcoco, Iztapalapa, la Ciudad de México y otras poblaciones cercanas. Todo a bordo de canoas que medían entre 4 y 15 metros de largo y llegaban a tener capacidad para varias toneladas. Pero también había comercio terrestre y las mercancías del lugar llegaban hasta Zacatecas, Guanajuato y la entonces provincia de Nueva Galicia, con su capital Guadalajara. Además de la agricultura y la pesca, los xochimilcas preservaron sus actividades tradicionales y aprendieron rápidamente otras nuevas de los europeos. En 1575 se establecieron los primeros 7 barrios por oficios. San Pedro fue el de los herreros, San Antonio de los paneleros o dulceros y los ceramistas, San Marcos de los canteros, San Juan de los floricultores. La Concepción concentró a los escultores, la Asunción a los esteros y Caltongo a carniceros y tejedores de petates. En el siglo XIX, la Ciudad de México conservaba parte de su conformación lacustre original. Los canales que la surcaban servían aún más para el comercio y el transporte de pasajeros. Los pueblos de Iztacalco y Santa Anita, a la orilla del canal que comunicaba los lagos de Chalco y Xochimilco con el gran lago de Texcoco, eran otro de los paseos de moda. Los visitantes se embarcaban en la viga. Por el canal, también se llevaban a la ciudad las flores y las verduras que se cultivaban en las chinampas aledañas. Para finales del siglo XIX, la comunicación por canales a lo largo de la ciudad prácticamente había desaparecido. Nuevos medios de transporte sustituyeron a las canoas y trajineras grandes y a las pequeñas chalupas, cuyo uso iba quedando restringido a las zonas de Xochimilco y Chalco y a cubrir la ruta comercial de Xochimilco a la Viga. Paradójicamente, en esta zona, para entonces todavía lacustre, la navegación fue convirtiéndose más bien en un pasatiempo de la gente acomodada. Los ya disminuidos lagos de Texcoco, Zumpango y Xochimilco eran escenario de vistosas competencias de canotaje y regatas. La ciudad de Xochimilco era más bien considerada un pueblecito pintoresco, y su lago, a punto de esfumarse con el inminente acueducto de 1911, constituía la máxima atracción turística del valle. Ahí se daban cita los miembros de las colonias inglesa, alemana, francesa y española residentes en México para efectuar eventos acuáticos de carácter deportivo. Al iniciarse el siglo XX, la población de la Ciudad de México ascendía a 500,000 de habitantes y el gobierno municipal enfrentaba un serio problema: el abasto de agua potable. Hasta entonces, la capital había satisfecho su necesidad con el agua de los manantiales de Santa Fe, Chapultepec, el Desierto de los Leones y Churubusco, y adquiriendo agua de mantos privados que brotaban, por ejemplo, en la hacienda de los Morales. Pero aquel caudal ya era insuficiente y los ingenieros hidráulicos vieron una posible solución en los manantiales de Xochimilco. En 1903 se iniciaron las obras hidráulicas y 5 años después se empezaron a bombear desde la casa de bombas de Xochimilco en Santa Cruz a Calpixcan y a través de la planta intermedia de bombeo de Xotepingo, y finalmente en la planta de la Condesa, las aguas de los manantiales de la Noria, Nativitas, el propio Acalpixcan y San Luis Tlaxaltemalco, todas rumbo a la gran ciudad.
Tomar las aguas del sur resolvió el problema de la capital, pero afectó a Xochimilco. Al perder el aporte de aquellos manantiales, el nivel del antiguo lago bajó rápidamente hasta hacerlo desaparecer por completo y para siempre. Y de igual manera disminuyeron la productividad de las chinampas y la pesca, y la economía de los xochimilcas se vio seriamente afectada. El acueducto subterráneo de Xochimilco a la Ciudad de México significó una gravísima amenaza, la más seria de todas para la sobrevivencia del lugar y su cultura lacustre. A esa amenaza respondieron los habitantes de Xochimilco con una perseverancia que ahora se antoja casi milagrosa, porque a pesar del estrago que el acueducto les significó, y a pesar de las demandas y la presión de la gigantesca capital en todo el siglo XX, lo cierto es que 90 años después, Xochimilco, aunque perdió su lago milenario, conserva sus canales y su agricultura chinampera, e incluso ha recuperado una parte considerable de su área agrícola original. Aquellas obras hidráulicas de principios de siglo incluyeron la construcción de la casa de bombas de la Condesa y, por supuesto, de un acueducto de concreto armado que pasa por aquí, por la avenida División del Norte. La casa de bombas de la Condesa fue inaugurada con un espléndido recubrimiento de piedra labrada y clásicos volúmenes. Más adelante se la despojó de ese lujoso caparazón y en la actualidad solo se conserva su antigua fachada en la Casa de la Cultura de Tlalpan. Estos son los respiraderos que permiten la salida del aire contenido en el acueducto y su renovación, y sirven también como acceso para las visitas de inspección. Estos respiraderos están en funcionamiento porque el agua de los manantiales de Xochimilco pasa por aquí hasta la planta de Xotepingo, que ya no es de bombeo, sino de potabilización, para alimentar todavía a una parte de la Ciudad de México. La convulsión revolucionaria de 1910 detuvo, por algunos años, la conclusión de esas obras hidráulicas y trajo otros problemas a Xochimilco. No todos los lugareños participaron activamente en la revolución, pero todos padecieron sus efectos, ya que aquella era zona de influencia zapatista. Xochimilco fue escenario de encuentros armados entre carrancistas y zapatistas, de saqueos e incendios, e incluso los portales del antiguo mercado y el palacio municipal sirvieron ocasionalmente de cuartel a las tropas de Zapata. En diciembre de 1914, Xochimilco se vistió de fiesta para recibir al general Francisco Villa y a sus tropas, que se trasladaron hasta allá para reunirse con el caudillo de la Revolución del Sur. Aquí fue donde los dos jefes conferenciaron y firmaron el Pacto de Xochimilco, que selló la alianza entre los zapatistas y la División del Norte. Una vez concluida la revolución y establecido el nuevo orden, que no dejó de tener mucho del antiguo, la capital de México perdió pronto lo que le quedaba de provincianismo para convertirse en ciudad moderna. Las necesidades de la urbe y la creciente vialidad fueron acabando con una velocidad increíble con los últimos rastros lacustres del Valle de México. Los lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocan se desecaron por completo y se abrieron nuevas calles donde antes hubo canales. Se cegaron ríos para dar paso a avenidas cada vez más amplias y se cerraron las viejas acequias. Pero los habitantes de Xochimilco, que resintieron enormemente la pérdida del lago, persistieron en su agricultura de chinampas, defendieron los canales que hasta la actualidad conservan,
cultivaron fielmente las tradiciones de su religiosidad colectiva y de su vida comunitaria, y se mantuvieron, en una palabra, fieles a sí mismos. Todo ello a un lado, en inmediata cercanía de la explosiva metrópolis. La cultura posrevolucionaria convirtió el Xochimilco rural en el símbolo romántico del pasado indígena y en una imagen exportable que pretendía sintetizar las reivindicaciones sociales alcanzadas por el movimiento armado. Desaparecidos casi todos los canales, la comunicación entre Xochimilco y la capital corrió a cargo de los tranvías. Además de transportar pasajeros todos los días antes del amanecer, había una corrida especial para conducir los productos de las chinampas hasta muy cerca del mercado de la Merced. Sin embargo, hasta finales del decenio de los 30, el comercio se continuaba haciendo en canoas a través del Canal de la Viga. Este canal, que por años representó la conexión principal e insustituible entre el campo y la ciudad, entre la subsistencia y el suministro, había ido perdiendo paulatinamente su importancia y terminó por ser cegado también en aquella década por el afán urbanístico de la ciudad. Pero Xochimilco no solo era su agricultura y su paisaje. Xochimilco era y se empeña en seguir siendo, una comunidad peculiar aferrada a sus tradiciones y a lo que podría llamarse espiritualidad campirana. Además de sus canales y chinampas, Xochimilco es sobre todo su gente, sus barrios y sus pueblos. Xochimilco está formado por 14 pueblos y 17 barrios identificados por su oficio. Unos y otros datan en su gran mayoría de los tiempos anteriores a la conquista. Los pueblos y los barrios de Xochimilco han resistido los tiempos de imperios y modernidades. Las conquistas europeas de los siglos XVI y XIX no perpetraron aquí su misión. Tuvieron que integrarse a la cultura y a las tradiciones lacustres. Los 84 kilómetros de canales que aún se conservan penetran hasta el corazón de algunos de los barrios, que son verdaderos laberintos donde el dominio del peatón ha prevalecido sobre el del automóvil. También aquí, en estos barrios, se celebra cada año una de las fiestas más importantes de Xochimilco, el cambio de custodia del Niñopa. El Niñopa, niño peregrino, niño Dios o niño Padre, es una de las imágenes más veneradas del lugar y, según se cuenta, ha peregrinado por las casas de Xochimilco durante 118 años. Un niño que es Dios. No olvidemos que entre los antiguos xochimilcas, el dios Xipe ocupaba un lugar de la mayor preferencia, y Xipe era el dios adolescente de los orfebres. Esta imagen del niño Jesús pertenece al pueblo y no tiene templo. Su templo es la propia comunidad. Para custodiar al Niñopa, se ha organizado una mayordomía especial que los vecinos solicitan con años de anticipación. Es tal el fervor que el Niñopa despierta en los xochimilcas que las mayordomías ya están asignadas hasta el año 2035. Cada 2 de febrero, un nuevo mayordomo y su familia reciben en custodia la venerada imagen en una ceremonia que se lleva a cabo en la parroquia de Xochimilco, el Templo de San Bernardino. Con la custodia del Niñopa, el mayordomo adquiere también el compromiso de llevar la imagen a visitar a los devotos y a los enfermos y a conservar en buen estado las pertenencias del niño peregrino, que le han sido obsequiadas por los fieles xochimilcas a lo largo de decenios y decenios. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros.
En la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México creció y creció con desmesura, y para los años 70 el desequilibrio ecológico del Valle de México mostraba ya sus efectos más alarmantes. Durante casi 5 siglos, la desecación sistemática de los lagos y la tala inmoderada de los bosques dejaron sentir sus consecuencias en el clima. La lluvia disminuyó, el aire perdió su pureza y la temperatura aumentó. En Xochimilco eran cada vez más claros los estragos. Todos los afluentes naturales que habían alimentado el lago hasta finales del siglo XVII se fueron agotando o desviando hacia otros rumbos. Esto provocó el hundimiento del terreno e hizo disminuir las aguas de los canales que sobrevivieron a la desaparición del lago. Por otra parte, la sobrepoblación que sufría la Ciudad de México se había extendido también a Xochimilco. El uso habitacional del suelo fue invadiendo los campos agrícolas y la falta de drenaje adecuado llevó las aguas negras a los canales navegables. Los cultivos se contaminaron. El jacinto o lirio se transformó en una plaga que ahogaba los canales y la fauna silvestre se fue extinguiendo lentamente. De los casi 100 kilómetros cuadrados de chinampas que existían en el siglo XVI, solo quedaban 20 en 1980. Xochimilco, la cementera de flores, donde la naturaleza y el ingenio humano habían modelado el paisaje más bello y productivo del Valle de México, se moría. Además, muchos agricultores chinamperos se vieron forzados a tomar empleos en la capital lejos de su terruño y sus costumbres. El peligro que amenazaba Xochimilco se convirtió en clamor popular. La gente de Xochimilco, naturalmente, se resistió al estrago. Con invariable perseverancia opusieron muchos recursos a la contaminación y la desecación de sus canales. Los vecinos de la comunidad aprovecharon entonces su organización ancestral para obtener del gobierno de la capital un primer paso en el remedio de sus males. En 1991, con la colaboración de esos agricultores, se puso en marcha el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, uno de los programas más importantes de este tipo que se han efectuado en la Ciudad de México. El plan contempló 4 aspectos: hidráulicos, ecológicos, agrícolas y culturales. En poco tiempo se tendieron redes de agua potable y drenaje. Se crearon plantas de tratamiento de agua y se construyeron 2 lagunas de regulación para evitar las inundaciones. Como resultado de estas acciones de rescate, se reabrieron 140 kilómetros de canales para la navegación y de los 122 kilómetros cuadrados de Xochimilco, cerca del 80% está integrado nuevamente por áreas verdes. Un pequeño lago artificial ya saneado se repobló con carpas, ranas, ajolotes e ixniquiles, y se construyó un parque ecológico que sirve de hogar o escala migratoria para diversas aves y con el que se intenta empezar a revivir la cuenca sur del México antiguo. Hace 500 años, en la antigua cuenca de México, los 5 grandes lagos estaban comunicados entre sí y compartían sus aguas en la época de lluvias más intensas. Además de limitar al norte con el lago de Texcoco, junto al de Xochimilco, hacia el este se extendía uno más, el lago de Chalco, separados ambos por la isla de Tláhuac. ¿Quién pudiera imaginarse ahora esa realidad tan distinta? Sin embargo, la lucha por conservar los canales y las chinampas ya ha dado buenos frutos. Este es el Canal Revolución, en Tláhuac. Hace pocos años era un río de agua negra y se ha transformado en un canal con agua limpia donde los peces se reproducen día con día. El bosque de Tláhuac, con su lago artificial,
contribuye a recuperar el medio ambiente que alguna vez tuvo esta zona. A pesar de las prisas modernizadoras por desecar la región lacustre, aquí se preservó una de las zonas más extensas de canales. Un poco más de 30 kilómetros irrigan vastos territorios de chinampas que sobreviven gracias al trabajo de sus agricultores. Por el pueblo entero de San Gregorio, Atlapulco, siguen corriendo los canales y las chinampas que también insisten en sobrevivir a la urbanización. Este es el Canal Nacional, recuperado con agua tratada proveniente de dos plantas cercanas. Se conserva el agua, pero no la exuberante vida acuática que alguna vez existió aquí. San Gregorio conserva una de las zonas chinamperas más hermosas de la región. Existen también varios embarcaderos, entre los que destaca el de Tlapechicali, la casa sobre andamios. Al amanecer, llegan aquí decenas de canoas con sus productos para ser transportados a la central de abasto. También en este pueblo se encuentran los primeros invernaderos levantados con el esfuerzo de los campesinos que todavía hoy luchan por hacer realidad la utopía de mantener la agricultura dentro de la ciudad. Uno de los pueblos principales de Xochimilco, de los más antiguos, es Santa Cruz Acalpixca, depositario de una importante tradición dulcera relacionada con muy variados frutos de la tierra, como la semilla de amaranto o alegría. Además de ser uno de los lugares más atractivos para el turismo, el pueblo es famoso por albergar el museo que lleva su nombre, el Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, ubicado en el edificio de la antigua planta que bombeó las aguas de sus manantiales hacia la capital. Esta casa de bombeo fue construida en 1904, en los últimos años del Porfiriato, y casi 80 años después se decidió destinarla a la custodia y exhibición de la riqueza arqueológica de Xochimilco. Xochimilco ya no es más el pueblecito pintoresco aislado de la ciudad como lo fuera en otras épocas. Es una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, la tercera en extensión, pero es también una de las más peculiares y, sin mantenerse atado al pasado y encerrado en él, Xochimilco conserva con admirable perseverancia los rasgos esenciales de su cultura muchas veces centenaria. Si en el pasado el Tianguis Xochimilca fue famoso por la variedad de sus mercancías, ahora sus 6 mercados siguen ofreciendo los productos de la tierra y las finas manufacturas de su gente. En ellos, los visitantes deleitan la vista, el gusto, el olfato y la sensibilidad. Xochimilco alimenta aún a la Ciudad de México con sus legumbres y verduras, la adorna con sus flores y la divierte con los paseos en trajinera a lo largo de sus canales antiquísimos. La persistencia de los habitantes de este lugar es comparable con la de la naturaleza, que, si dejamos de agredirla, vuelve a fructificar y a henchir parajes como este con sus dones. Han transcurrido casi 5 siglos desde que este valle, esta otrora cuenca de agua, recibió por primera vez el efecto depredador de las obras humanas. Los 5 lagos magníficos que bañaban estas tierras han desaparecido, y con ellos un patrimonio invaluable de vida, de historia. Pero queda Xochimilco y su cultura lacustre como ejemplo singular de perseverancia y de lo que puede lograr una pequeña comunidad profundamente identificada con su personalidad y con la naturaleza.